predicadores, no, lo hago porque sé que esa palabra está llegando. Sé que esa palabra está llegando. Incluso les comento que en estos días estaba revisando, cuando estaba bajando uno de los videos, me di cuenta que hay personas inclusive que no son de la congregación, porque yo lo saco en Facebook, pero después lo vuelvo a un canal que tengo en YouTube. Y en el canal de YouTube entra, ustedes saben que entra el que quiera, ahí no hay limitación. Y han entrado personas que no tienen nada que ver con la iglesia. Y digo, bendita sea la gloria de Dios, que aunque sea una persona sea tocada por la palabra que el Señor coloca en este lugar. Porque de algo el Señor sí me ha mostrado, y sí sé, y siento en mi corazón de que es así. Es que la palabra que se está en este lugar, que el pastor, que es el hermano Gabriel, a que yo trato de dar una palabra típica, una palabra que no se sale de acá. Que yo sé que lo que estamos aprendiendo nosotros acá, lo que el Señor nos está mostrando acá, es para el crecimiento de cada uno de nosotros. Y es para la edificación de su iglesia, que es para eso, para lo que se llama llamado. Y una de las misiones, y no se me olvida jamás, Mateo 28, ir a las naciones y predicar el Evangelio. Quizás antes era más complicado. Háganse cuenta de todos los años que empleó el apóstol Pablo para llevar la palabra al mundo gentil de aquel entonces. Y digo de aquel entonces porque ellos no conocían el otro mundo gentil, que eran los que vivían en América, los que vivían en Asia, que eso era otro mundo gentil. ¿Sí? Pero hablemos del mundo gentil de Occidente. ¿Cuántos años empleó Pablo para poder hacer toda esa obra? ¿Cuánto costaba hacer un viaje en aquel momento? Porque había tres opciones para viajar. Se viajaba en barco, en carreta o en caballo, a pie. Es más, había una cuarta opción: sencillamente no viajar. Porque era muy rudo, era muy complejo. No había caminos pues tan bien hechos. Los mejores caminos los hacían los romanos. Por eso es que dicen que todos los caminos conducen a Roma. Pero los romanos se empeñaron en que el imperio, todo lo que era ellos del imperio, tenía que conducir a la ciudad principal, que era Roma. Y eso fue una virtud que ellos hicieron, pero a la vez para ellos fue una trampa. Porque cuando los invadieron, precisamente los invadieron con todos los caminos que ellos habían creado. Lo que pasa es que el hombre a veces es tan arrogante que piensa que nunca va a caer. Y de por sí, ya el hombre desde que nace es un ser caído. Solo la gracia y la misericordia de Dios puede levantar y ponerlo delante de su presencia nuevamente. Esta mañana, para esta semana, el Señor colocó en mi corazón una palabra que muchas veces yo la leía y yo, bueno, porque venía de enriquecerme con una palabra maravillosa que era el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, el Evangelio de Juan, que era el de la Samaritana. Cuando Jesús está en Samaria y le dice a la Samaritana y le predica a los samaritanos también, porque recordemos que después que él tiene esa conversación con la mujer samaritana, él se quedó 3 días allí en Samaria predicándole y ellos creyeron, porque eso es lo que dice la palabra. La palabra nos muestra no solamente que él le predicó a esa mujer, es que le predicó a todos los que estaban en ese pueblo, en Sicar. Que posiblemente ese Sicar, esa ciudad, pues sea la misma, la ciudad donde se fundó Siquem, que era la capital de la tribu de Israel. Posiblemente sea la misma ciudad. Entonces él estaba haciendo volver a su pueblo, como decía el profeta Isaías. Entonces, después de esta lectura tan maravillosa, tiene Juan 5. Y Juan 5 nos enseña muchas cosas también. Y Juan 5 empieza con algo importantísimo que a veces nos pasa por alto. Empieza con un milagro. Él empieza con un milagro. Pero vamos a desglosar qué significa ese milagro en la vida del cristiano. Porque es que esto no está escrito nada más para que nosotros supiéramos lo que ocurrió en aquella época, es para que nosotros lo tomemos y lo reflejemos en nuestro espíritu. Y comprendamos cuál es la obra que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Para que comprendamos qué es lo que somos nosotros antes de ser rescatados por el Señor. Y para que comprendamos también lo que es capaz de hacer el Señor con cada uno de nosotros. Buenos días. Bienvenida.
Dice la palabra del Señor en Juan 5, comienza así. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, que es posiblemente la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? En esa fiesta el pueblo de Israel lo que hacía era recordar el tiempo que pasó en el desierto en tienda, los 40 años que pasaron en el desierto en tienda. ¿Bien? Lo que pasa es que el pueblo judío quería recordar eso, porque era necesario que ellos recordaran cuál fue la razón por la cual pasaron 40 años en el desierto. Porque hubo una razón. Dios les mostraba el camino, pero ellos eran duros de servicio. Entonces les tocó vivir en el desierto 40 años. Y es que como es la vida de cada uno de nosotros antes de aceptar la misericordia y la gracia que Dios tiene para cada uno de nosotros, es un desierto. Pero a pesar de que es un desierto, el Señor nos provee de tiendas, nos provee de alimentos, Él nos cuida inclusive cuando estamos en el desierto, como cuidó al pueblo de Israel. Pero es una prueba. No hay tierra prometida si no hay desierto. Eso es importante que todos lo entendamos. Uy, ¿por qué me pasan a mí estas cosas si ya yo creí en el Señor? No hay tierra prometida si no hay desierto. Porque ¿qué es lo que hace el desierto? Purifica. El desierto filtra. Porque ¿qué era lo que quería el Señor al tener al pueblo de Israel 40 años en el desierto? Muy sencillo. Que aquella generación perversa que lo estaba rechazando no entrara a la tierra prometida. O sea, si tú no eras digno de entrar a la tierra prometida, no ibas a entrar a la tierra prometida. Y el Señor dio ejemplo. Y dio un ejemplo bastante fuerte. ¿Quién era el líder de Israel en ese entonces? Moisés. ¿Y Moisés entró a la tierra prometida? No entró. ¿Por qué? Porque pecó la ira. Hizo cosas que Dios no le había mandado a hacer. Dios le dijo, saca agua de esta roca. Y el man agarró ese palo y empezó a darle caña a esa roca. Y eso no era lo que le había dicho Dios. Y era un hombre manso. Porque dice la palabra de Dios que no hay hombre más manso que Moisés. Pero imagínense la dureza de servir de ese pueblo de Israel, que sacaron a ese pobre hombre de su casilla. Yo lo entiendo. Si a mí todavía a veces hay cosas insignificantes que hacen que me salga de mi casilla. Este hombre que era un santo delante de Dios, que era un hombre manso, imagínense lo que tuvo que haber pasado para que pudiera ponerse en ese, o sea, perdiera el dominio propio, porque fue lo que perdió, el dominio propio. Y muchas veces nosotros tenemos que mirar ese ejemplo. Entonces esta fiesta de los tabernáculos fue donde fue Jesús. Esa era la fiesta donde seguramente estaba Jesús allí. Esa fiesta debe ser la que narra Juan. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, es uno de los pórticos de entrada al templo, un estanque que se llama en hebreo Betesda, ¿sí? El cual tiene 5 pórticos. O sea, 5 pórticos son 5 entradas. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿A qué se les parece eso? Hermanos, eso es un reflejo de lo que somos cada uno de nosotros antes de entrar o antes de conocer las maravillas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esos somos nosotros. Vean la analogía, es que de allí estamos rescatados, de allí hemos salido. Y usted dirá, no, pero es que yo tengo mi vista, yo camino bien, yo oigo bien. Seguro. Seguro. Seguro que espiritualmente entiende las verdades que el Señor tiene para usted. Seguro que cuando usted caminaba en el mundo, usted podía visualizar las cosas espirituales como las ve ahora. Cuando usted caminaba en el mundo, podía escuchar la voz del Espíritu Santo advirtiéndole de las cosas que eran agradables o desagradables al Señor. Entonces usted era sordo, usted era ciego, usted era paralítico. ¿Por qué era paralítico? Porque a usted no le importaba lo que ocurriera, a usted le importaba su propio beneficio, su propia carne.
estaba paralizado delante del mundo espiritual. Entonces, esto que resalta acá el Evangelio de Juan, no solamente resalta la condición de aquellas personas, resalta la condición de cada uno de nosotros antes de conocer al Señor. Por favor, el hermano Gabriel me pudiera leer Isaías 42, 18, 22. Eso describe lo que es el pueblo de Dios. Isaías 42, del 18 al 22. En magnificar la ley y engrandecerla. Mas este pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre. No hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituir. Amén. ¿De quién está hablando Isaías? Está hablando del pueblo de Israel. ¿Sí? Está hablando de un pueblo que había sido escogido por él. Esos somos nosotros. Nosotros no somos escogidos por Dios. Y antes de conocer estábamos. ¿Quién es siervo? Mi siervo. Nosotros somos siervos de él ahorita porque lo conocimos. Pero fue porque él nos escogió. Porque Jesús dice en su palabra: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. O sea, ya nosotros éramos escogidos desde el vientre de nuestra madre. Y aún así, cuando nacimos al mundo, ¿cómo éramos? Ciegos, sordos, paralíticos. Delante del mundo espiritual. Delante de las verdades del reino que Él tenía para cada uno de nosotros. Eso éramos nosotros. Luego dice la misma palabra. Dice que esperaban el movimiento del agua. Y vamos a ver por qué ellos esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo en el estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Hay muchas personas, muchos expertos dicen que esto es una simbología, pero lo que Juan escribió aquí es taxativo. O sea, no hay razón para no creer que realmente el Señor enviaba un ángel para sanar a algunas personas a través del movimiento del agua. ¿Sí? No hay razón para dudar de que esto no ocurriera en la tierra. ¿Sí? Y ojo con esto, esto puede ser un mensaje también espiritual. Recuerden que a los que Dios ha predestinado para salvación, ¿qué es lo que hacen los ángeles? ¿Qué son los ángeles para Él? Los ángeles son ministros, los ángeles son servidores de aquellos que servimos al Señor. Eso está en Hebreo 1. ¿Sí? Por eso es que los ángeles no lo hemos visto. En Apocalipsis, Juan se inclina delante de un ángel. El ángel dice: mira, no te inclines delante de mí porque yo soy consiervo tuyo. ¿A qué mandaba el Señor este ángel? Simplemente que agitara el agua para que algunos de aquellos que estaban allí en su misericordia fueran sanados. Pero había un plan mucho mejor que utilizar un ángel, porque este plan iba a darle sanidad a todo el mundo, a todo el que creyese en el Señor. Este plan era mucho más ambicioso, era mucho más grande. Y este plan tenía un alcance mucho más grande que todos los enfermos y viciados que pudieran estar en el estanque de Bethesda. ¿Y cuál era este plan? Un hombre. Un Dios. Un hombre y un Dios. Porque son las dos cosas. Un hombre y un Dios. Porque es Dios hecho hombre. Dios hecho hombre delante de nosotros. Amén. Bienvenido, hermano. Qué gusto tenerlo acá de nuevo, hermano. Bienvenido, de corazón.
Luego dice acá, había un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Yo leo esta palabra y yo me quedo pensando, bueno, este hombre por lo menos tuvo 38 años enfermo. Yo tuve casi 40. Este hombre tuvo 38 años enfermo, yo tuve 40 años enfermo. Más o menos ese tiempo que estuve enfermo, 40 años. Y usted dirá, no, pero usted no sabe que usted estaba enfermo. No, yo sí estaba enfermo. Yo estaba ciego, sordo y paralítico. Ciego, sordo y paralítico. Yo estaba todas esas cosas y pasé 40 años en esa oscuridad. Este hombre tenía 38 años. Vean que no importa la edad, no importa el tiempo. Lo que importa es lo que coloca el Señor en nuestro corazón para que nosotros nos arrepintamos de lo que hemos hecho y Él nos vuelve a traer a pedir. Y Él nos llama. Y después que uno escuche ese llamado, difícilmente uno quiera volverse atrás. Cuando uno realmente ha creído por el corazón, uno no quiere volverse atrás. ¿Por qué? Porque es algo que dice, yo estoy aquí. No mires lo que has hecho, mira lo que vas a hacer. Dice luego lo siguiente: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué demuestra esta palabra? La compasión, la misericordia que tuvo Dios. ¿Y qué misericordia más grande que enviar a su Hijo? Como dice Juan 3:16. ¿Quién recuerda Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo aquel que en Él creyese, no se perdiera y viviera. ¿Sí? Eso es Juan 3:16. Ahí está la misericordia de Dios. Y Jesús vio a este hombre y lo amó y tuvo misericordia. Tuvo misericordia. Hermano Gabriel, ¿usted puede leer Marcos 6:34? Sí, Señor. Porque el Señor tuvo compasión de nosotros. No hay nada que nosotros hubiésemos podido hacer para agradar al Señor, porque es que somos malos. Marcos 6:34. Amén. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Amén. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. Sí, Señor. Vean lo importante de eso. Él vio una multitud allí. Eso fue cuando el día de la multiplicación de los panes. ¿Qué vio él? Un pueblo perdido, como ovejas que no tienen pastor. Una oveja que no tiene pastor es una oveja que no tiene dirección. ¿Sí? Y es presa fácil de cualquier depredador. Y así vio Jesús a su pueblo. Y así me imagino que Jesús vio a este pobre hombre. Él fue movido a misericordia. Amén. Porque Él tiene misericordia de cada uno de los hijos de su creación. Porque aunque muchos no sean hijos de Dios, como está establecido a través de Juan 1, pero todos son creación de Dios. Y Él se duele de toda su creación. Y por eso es que Él planteó esa oportunidad. Aún sabiendo que muchos no la iban a tomar, pero la colocó allí. En Deuteronomio dice, mira, yo te he puesto el bien y el mal, ahí tienes el camino, pero yo te pido que escojas el bien y la bendición. O sea, no solo te colocan los dos caminos, dicen, mira, te pido que te vayas por este, para que te vaya bien. ¿Acaso eso no es misericordia? Amén. ¿Qué haría usted como dirigente? Ahí están los dos caminos, hermano. Usted vea cuál agarra. Es problema suyo. Así. Yo en mi carne lo haré de esa forma. ¿Cómo lo dice Dios? No. Ahí están los dos caminos. Pero yo te pido que cojas el camino de Dios. Para que seas bendecido. O sea, yo clamo para que tú te vayas por este camino.
Lo que pasa es que a veces somos tan duros de corazón que todo da igual. Pero si vemos en el Espíritu, Él nos va a mostrar realmente hacia dónde tenemos que ir nosotros. Dice luego Jesús, después que le preguntó, ¿quieres ser sano? Vean lo que le responde este hombre. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Porque él estaba confiando ¿en qué? En lo del estanque, en el milagro que ocurrió en el estanque. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿En qué confiaba este hombre? 38 años, ciego, sordo, paralítico, en este caso este hombre paralizado. ¿En quién confiaba este hombre? En el hombre. Bendita sea hermana Leticia, que se lo revele el Espíritu de Dios. Este señor confiaba en el hombre, porque él estaba confiando en que alguien lo agarrara cuando se agitara el agua y saliera corriendo y lo metieran primero. Este hombre no confiaba en el Señor. ¿Algún parecido con la realidad? No somos nosotros. Este hombre no sabía que estaba delante de Jesús, realmente no lo conocía. Pero resulta, yo siento que si este hombre aún supiera que quien estaba delante de él era Jesús, era Dios mismo, aún así no hubiese creído que hubiese sido capaz de eso. ¿Por qué? Porque ya su fe, ya su confianza estaba depositada en quien le pudiera llevar, quien lo pudiera correr, socorrer o meterlo en el agua en el momento en que se agitara el agua. La confianza estaba puesta en el hombre. ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de la confianza del hombre? Hermano Junior, Jeremías 17, 5, 6. Jeremías 17, 5, 6. Y dice el Señor acerca de lo que confía en el hombre. Amén. 17, 5 y 6, sí señor. Amén. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Amén. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Amén. Varias conclusiones importantes de esa palabra. Así dice el Señor: maldito el que confía en el hombre. Hermano, es una palabra muy fuerte. El Señor de una vez no dice otra palabra seca, dice maldito el que confía en el hombre. ¿Y por qué? A ver, analicemos por qué, porque la misma palabra lo dice. ¿Qué pasa cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el hombre? Quitamos nuestra confianza en el Señor. Y cuando tú quitas la confianza del Señor, entonces empiezas a idolatrar cosas que no son Dios. Empiezas a idolatrar al hombre. Esta mañana, mi esposo, mujer sabe, ella siempre coloca prédicas en la mañana. Y ella cree que no, pero yo me edifico también con lo que ella escucha. Y este predicador estaba hablando acerca de la Torre de Babel. La Torre de Babel no es más que un monumento a la soberbia y el orgullo del hombre. Porque no habían pasado todavía muchas generaciones acerca de lo que hizo Dios con el arca de Noé, y ya estos tipos tenían el corazón ennegrecido y querían ser igual a Dios, llegar a donde estaba Dios. ¿Por qué? ¿Confiaron en Dios? No, confiaban en qué? En ellos mismos. Entonces, abandonaron la confianza en el Señor. Es probable que hubiera gente que todavía oraba al Señor si no había. Porque si no, no hubiese existido Abraham. ¿Cierto? Ahí está.
¿Qué hizo el Señor en ese momento en la Torre de Babel? La solución más simple, pero como todos hablan igual, vamos a confundir la lengua para que cada quien se vaya para su lado y se y ya no peque, porque eso es insensato. Tú puedes construir hacia arriba, pero llega un momento en que la estructura no se va a sostener por el peso, eso se va a venir abajo. ¿Por qué? Porque el Señor en su grandísima sabiduría creó la ley de la gravedad. ¿Sí? Esta es la gravedad, que el hombre la sabe, que sabe que de qué se trata. Más alto, más peso, cualquier ventico para abajo. Y van a morir. Hasta en eso tuvo misericordia el Señor. ¿Por qué hoy en día muchos dicen, no? Porque es que hoy en día se construyen rascacielos, sí, pero esos rascacielos se construyen en lugares primero muy particulares, donde no haya, donde la frecuencia de temblores sea muy baja, porque no hay hasta cierto nivel, hasta cierta altura donde tú puedes construir una torre, porque sabes que si no, a la hora de cualquier movimiento sísmico, eso se reproduce por una hora de abajo, y la mejor tecnología puede reproducir algo que pueda sostenerse durante una altura tan elevada. ¿Qué nos enseña eso? Lo que dice Jeremías, que la confianza en el hombre genera maldición. Es maldición la confianza en el hombre. Y se trata de eso. Por eso es que cuando usted como cristiano, cuando usted como hijo del Señor camina con el Señor, usted ya no confía en el hombre, usted aprende a depender del Señor. Amén. Es el Señor el que le va a proveer. Es el Señor el que le va a enseñar a caminar. Es el Señor el que va a poder guardar y cuidar sus pasos. Entienda eso. Si tengo una necesidad económica, el Señor provee. En tus manos es todo. Si tengo una necesidad física de salud, Señor, lo que pasa es que el cristiano moderno, me incluyo porque muchas veces me ocurre, sobre todo con esa llave, yo conozco cuáles son mis afecciones, tengo muchos años padeciendo. Yo padezco de una rinitis crónica y de alergia a la que ustedes quieran. Y yo muchas veces dependo de los antialérgicos. Sin embargo, las veces que pido al Señor por sanidad, el Señor me ha librado. Y me hizo descubrir remedios tan sencillos. Yo recién llegado acá, los primeros 2 años fue horrible, porque la adaptación del clima es fuerte. Yo vengo de una tierra húmeda y muy caliente. Allá una temperatura fresca era de 32 grados a la sombra, eso para nosotros era fresco. Eso era una temperatura agradable. Ya debajo de los 30 grados era frío. Sí, para nosotros ya debajo de 30 grados era frío. ¿Y qué ocurrió? Pues yo llego acá y enseguida, como las temperaturas aquí son húmedas, pero son mucho más bajas, enseguida la nariz. Y había noches, hermanos, que aunque ustedes no lo crean, yo no podía pegar un ojo. ¿Por qué? Porque tenía la nariz tumbida totalmente y eso no me dejaba. Y tengo un problema más grave, yo no sé respirar por la boca. Eso es más grave porque eso, ¿cómo dormí entonces? Y era un desespero, era una angustia. Fui a todos los médicos habidos y por haber. Me dieron todos los antialérgicos habidos y por haber. Desde los más nuevos, desde los viejitos que yo usaba, hasta los más nuevos que había, y ninguno surtió efecto. De repente una mañana algo me dijo, váyate con agua fría. Porque como tenía esa afección en la nariz, yo calentaba agua y me bañaba con agua tibia. Y yo decía, bañarme con agua fría a las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, que yo vivía con la 27 con segunda, que el agua sale, bueno, los hermanos viven allá no sale agua, sale hielo. Eso ahora sale hielo de la regadera. Pero bueno, yo apenas estaba empezando a caminar en estos caminos. Y dije, pero bueno, no pierdo nada. Ya que voy a perder, no tengo nada que perder. Vean la arrogancia de mi ser en ese entonces, no tengo nada que perder. Yo llego y me meto en esa baña, lo primero que sentí era como si hubiesen clavado cuchillos en la espalda. Esa agua fría.
Cuando meto la cara, me ha salido una cantidad de flema. Pero impresionante la cantidad de flema que salió de la nariz con esa agua fría. Hermano, no me van a creer, cuando yo salgo de la ducha y me seco, estaba respirando de una manera tal como lo he hecho en muchos años. Gloria a Dios. Y no solo eso, esa noche dormí como un bebé. Me acuerdo que me acosté a las 9 de la noche y dormí como nunca porque no tuve ningún problema. Desde ese día entendí que era Dios que me enseñaba, no, bástate en mi gracia. Me enseñó que era el agua fría del remedio, simplemente adaptar mi cuerpo a la temperatura de afuera y con eso ya se solucionaba el problema. Después del médico, antialérgico, a veces tomo antialérgico, pero porque todavía tengo muchas alergias, por lo menos detergente, jabón, y eso para mí es fatal, eso a mí me pone mal. Pero ya ese nivel de tapado de nariz como me ocurría, eso pasó en todo. Gracias al Señor. Amén. Y esa sabiduría divina. ¿Por qué? Porque usted mi confianza en qué? En lo que me estaba diciendo el Señor. Yo confiaba en los médicos. Y tómese esto, y hágase los exámenes que usted quiera. Yo me hice una cantidad de exámenes impresionantes. Resonancia, tomografía. Entonces no me conseguían nada. No, pero es que los cornetes están bien, esto está bien. No, probé cornete antialérgico, probé. Y medicina naturista tomé. Ustedes no se imaginan la cantidad de brebajes que yo me tomé. Cada uno más asqueroso que el otro. Ninguno hace efecto. Y el Señor me puso la solución tan sencilla que es echarme agua fría en la cara todo el día. Y entendí que es la misericordia de Dios. Porque es cuando Él quiere, no es cuando a mí me da la gana. No es cuando yo quiero que Él actúe. Es cuando Él, en su soberanía, actúa por nuestro bien. Para nuestro bien. Entonces, este hombre no creía en Jesús. O no sabía quién era. Digamos que no es que no creía, es que no sabía quién era. Y él dependía en su carnalidad en que solamente un hombre que tuviese fortaleza lo podía cargar, salir corriendo y meterlo en el agua cuando se agitara. Nosotros somos iguales muchas veces. Falta para arriendo, no, voy para que el hermanito tal, voy para que el pastor, voy para que fulanito de tal, para que me pregue. Otros son más osados, todavía caminando en los caminos del Señor, no voy para el boca-a-boca para que me preste la manera que me vaya. O no, voy a sacar un préstamo de hermano, no voy a sacar esto. Hermano, no funciona así. Tenemos que aprender a confiar en la misericordia de Dios. Porque muchas veces por confiar en el hombre nos lleva a luchar. ¿Por qué? Porque usted puede conocer un hombre muy recto y correcto delante de los ojos de Dios. Pero usted no sabe quién es el corazón de ese hombre. El único que sabe lo que es el corazón de ese hombre es el Señor. Y puede llevarse una mala pasada. O el Señor inclusive, cuando el Señor lo tiene usted a trato, cierra todos los caminos de lo que usted va a depender del hombre. Lo cierra absolutamente todo. Y si alguien tiene la osadía de ayudar a alguien que está bajo trato del Señor, esa persona también va a ser tratada. Esa persona también es tratada. ¿Por qué? Porque el Señor quiere probarnos. Más que una prueba, es una purificación. Él dice, el oro se mete y se prueba. ¿Dónde se prueba? Bajo fuego. Bajo fuego. Dice, pero es que si me prueban bajo fuego me quemo. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice Isaías? Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y el Señor, y eso es afirmativo. Cuando pases por el fuego, quiere decir, vamos a pasar por el fuego. Vamos a pasar por fuego. ¿Por qué? Porque necesitamos ser purificados. ¿Qué es lo que Él nos dice? Vas a pasar por fuego, pero no te vas a quemar, tranquilo. ¿Por qué? Porque yo a ti no te voy a dar una prueba que tú no seas capaz de superar. Yo sé hasta qué punto tú puedes aguantar.
Por eso el pastor en estos días decía algo que a mí me pareció bastante acertado. Él decía, Señor, ya no puedo más. No, sí puede. Tranquilo, siga aguantando. Que sí puede. Porque lo que yo estoy sacando de acá es algo grande. Amén. Entonces no miremos, no nos quejemos en ese momento, sino pidámosle al Señor y dependamos de Él en todo momento, en todo tiempo. Hasta en los momentos más difíciles el Señor obra y se dispone para cada uno de nosotros. Hasta en los momentos más duros está la presencia del Señor guardándonos y cuidándonos de las cosas. Luego dice la palabra acá. Vean lo que dice entonces ahora el milagro de Jesús. Dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. No se lo pidió, le ordenó. Epa, despierte, hermano. Quítese de esa parálisis, quítate toda ceguera, quítate toda sordera. A este hombre lo combinó a que se levantara y caminara. ¿Y el hombre qué hizo? Se quedó paralizado. ¿Qué dice acá? Y al instante aquel hombre fue sanado. Solo con esa palabra del Señor. Solo con la palabra. Ahí no dice que Jesús lo tocó, nada. Solamente le ordenó, levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre andó. Y era día de reposo. Aquí es donde empieza el problema. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sanado, porque el hombre agarró su lecho y se fue caminando seguro por el templo. Aquellos hombres religiosos eran realmente, porque realmente estaban tan encerrados en sus propias leyes, que vieron al pobre tipo con derecho, no es que no te es lícito trabajar porque es día de reposo. Eso se lo digo muchas veces, que eran hipócritas, porque él les garantizó que si un animal de ellos si hubiese tenido un percance el día de reposo, lo hubiese rescatado. Pues yo les aseguro que si él les hubiese dicho a alguno de esos religiosos, mire, fariseo tal, doctor tal, venga a mi casa, un rico le va porque necesito que usted ore por mí, el día de reposo. Y van al día de reposo, Dios. ¿Por qué? Porque aquí van a recibir dinero. Por eso es que son hipócritas. Entonces, este pobre hombre que estaba 38 años sumido en la oscuridad, sumido en la parálisis, y el hombre lo ve caminando con el lecho. Entonces, en vez de preguntarle qué maravilla, porque seguro lo conocía, porque esa era la misma gente que rodeaba ese tanque por mucho tiempo, y en vez de preguntarle, oye, qué bien, ¿cómo te fue? No, ¿por qué tú traes ese lecho en tu mano? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque ¿cuántos de nosotros somos así? Muchas veces viene un hermano, una hermana, una persona nueva de la congregación que quiere aprender de Dios. Entonces, en vez de decirle bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estás? O bienvenido a la casa del Señor. Miren, tú no puedes entrar vestido a hacer iglesia. Y entonces, aquella almita que viene con aquellas ganas de aprender y de entender, dice, no, estos son una cuerda de religiosos. Estos son peores que yo. ¿Ven cómo podemos dañar a veces con una actitud o con una palabra mal hecha? El Señor ama a toda su creación. Amén. Y cuando son sus hijos los que están entrando, nosotros no podemos maltratar a nadie. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál de esas personas, esas almitas que están entrando acá, pertenecen realmente al Señor. El Señor la trae aquí porque sabe que aquí van a ser sanados. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién te dijo, toma tu lecho y anda? Porque ellos querían saber quién lo había sanado. O sea, no era porque cargara el lecho, ahora querían saber quién lo había sanado. Porque según te estoy diciendo, lo conocían. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de aquel lugar para no formar escándalo. Porque es que una de las cosas que ocurre es que cada vez que él hacía un milagro, pues había mucha gente, evidentemente ese era un alboroto muy grande, porque era un milagro. El pueblo de Israel estaba pendiente de eso, de señales. Pero no estaban pendientes de lo más importante, de limpiar sus corazones, ver qué cosa tan curiosa.
pendiente de las señales y no pendiente de sanar su corazón para que esas señales fueran verdaderos milagros. Después le echó en el templo Jesús y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. ¿Qué va a hacer Jesús? ¿Cómo sabemos que Jesús era el que iba a hacer esa sanación? Hermana Patricia, me puede leer Isaías 35, del 4 al 7. Es un poquito largo, pero es importante tenerlo. Ya Isaías había profetizado ese tipo de sanidades que iba a ocurrir. Isaías 35, del 4 al 7. Amén. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manadero de aguas. En las moradas de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Amén. Vean que ya Isaías había predicho lo que iba a ocurrir en los redimidos del Señor. Eran esas sanidades. Y para confirmarnos más, él le dijo a los discípulos de Juan, porque Juan mandó a preguntar: oye, ¿eres tú el que esperamos o esperamos a otro? La hermana Risa, ¿me puede leer Mateo 11, 4 y 5? Los muertos son resucitados y los pobres anunciando el Evangelio. Amén. Ven la obra del Señor en este hombre. Pero él le dice: mira, tú has sido sanado. Y la sanidad es total porque yo Dios te sané. Tú no vuelvas a pecar. No vuelvas a pecar. ¿Y por qué dice que no vuelva a pecar? Ahí voy a tener, hermana Leticia, que me lea Hebreos 10, del 26 al 29. Eso me enseñó de una vez. En ese acto, en ese milagro, él enseña todas estas cosas. Hebreos 10, 26 al 29. Porque pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreversiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios
y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiriere ofrenda al Espíritu de gracia. Amén. Entendemos entonces cuál es el por qué él le dice, oye, no vayas a pecar más, no te sobrevenga una cosa peor. Porque, ¿qué mantuvo ese hombre? ¿Qué creen ustedes que mantenía ese hombre paralítico? El temor. ¿Cuánto tiempo de pecado pudo haber tenido ese hombre para estar así? Porque aunque ustedes no lo crean, el pecado puede producir enfermedad. Hay casos en que nosotros vemos, y muchos especialistas, hasta médicos, se han introducido en eso porque tiene mucho que ver con la emocionalidad. Personas con cáncer. Muchos afirman que gran parte de las personas que sufren de cáncer es porque guardan resentimiento y guardan cosas malucas con respecto a otras personas, guardan rencores. Las personas con enfermedades respiratorias es porque normalmente tienen una vida de preocupaciones. El estrés se somatiza en la respiración. Oigan, el Señor nos está diciendo, le está diciendo a este hombre, oye, no vuelvas a pecar porque yo voy a morir por todo el pecado y la enfermedad que tú tienes. Y ya después que yo haga ese sacrificio, ya no queda más sacrificio que hacer. Ahí lo que te viene es juicio porque vas a pecar deliberadamente. Estamos entendiendo lo delicado que es cuando nosotros, sabiendo que estamos pecando, lo seguimos haciendo deliberadamente. Y nos gusta. Hermano, no es bueno. No es bueno. El que peca deliberadamente, dice la palabra de Dios, ¿qué está haciendo con la sangre de Jesús? La tiene por inmunda. Y ya no queda más sacrificio para el perdón de sus pecados. Porque ya no es un pecado que muere en ti. Ya es un pecado que tú estás disfrutando. Ya es un pecado en el que tú vives. Ya no mora el pecado en ti, ya tú moras en el pecado. Y eso es totalmente diferente. Nuestra carne es pecaminosa. Por eso es que Pablo dice, miserable de mí, ¿qué voy a hacer con este cuerpo de perdición? ¿Por qué? Porque ese pecado está entrando en nosotros. Pero otra cosa es que yo me disfrute y me goce viviendo en ese pecado. Ahí es donde está la diferencia. Cuando yo hago eso, yo estoy tomando por inmunda la sangre del Señor y ya no hay más sacrificio. Lo que dice Hebreo es bastante duro, sino una horrenda expectación de juicio. Juicio, y esa palabra tiene que nosotros tener alerta. Nosotros no fuimos creados para ira. Nosotros no fuimos creados para ese juicio. Porque el Señor nos arrebata, el Señor nos va a arrebatar, nos va a llevar con Él. Y si no estamos vivos en el momento del arrebatamiento, igual, vamos a hacer después de ver la primicia. Él fue la primicia de todos. Y los que están muertos descansando en el Señor van a ser las primicias de ese arrebatamiento. ¿Por qué? Porque son los primeros que Él va a llamar. Y después los que están vivos van a ser arrebatados también hacia el cielo. Él va a llamar a su pueblo. Entonces nosotros no estamos para ese juicio. ¿Quiénes van a ir a ese juicio? En la segunda resurrección. Y ahí sí, el que resucite en esa segunda resurrección, ese va para juicio. Y se le va a leer la cartilla. Mire, usted tuvo la oportunidad, usted hizo esto y esto. La sentencia, el lago de fuego con Satanás y su demonio. No, pero que es injusto. No es injusto. A ustedes se les envió predicadores, se les envió la palabra, se les explicó, se les dijo que estaba haciendo lo malo. Y usted rechazó todo por su propia voluntad. Entonces en este momento ya lo que queda es sentencia. Satanás fue derrotado en la cruz. Y dice, pero ¿por qué todavía sigue suelto haciendo maldad? Porque falta el día del juicio final donde se le va a dictar
Y él sabe cuál es la sentencia. Y por eso es que anda como león rugiente tratando de ver a quién se lleva con él. Porque es tan soberbio y tan arrogante que él dice, si yo me voy, no me voy solo. ¿Cierto? ¿Qué es lo que piensa alguien que hizo mal entre varios juntos y lo agarra? Ah, yo no voy solo. ¿Seguro? Vea, usted quiere destruir un grupo de mafiosos, agarre solo a uno. Agarre solo a uno. Agarre solo a uno y dígale las consecuencias de lo que va a ocurrir. Y vea que ese va a cantar, bueno, pues él va a cantar bien sabroso. Y se vienen todos los demás. Bueno, eso es lo que está haciendo Satanás en estos tiempos. Anda como león rugiente porque él dice, yo no me voy solo. Y a lo que pueda dañar de la creación de Dios, lo voy a dañar. Por eso es que Santiago dice, firme y atento, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos a Dios. ¿Qué es someter a Dios? Depender absolutamente de Él. Pero cuando hablo de depender de Él, es depender absolutamente de todo. Vivir en obediencia. A muchos no nos gusta esa palabra de obediencia, pero es que es tan importante. ¿Y qué es obedecer al Señor? Que dice la palabra, es que la palabra es tan clara acerca de obedecer al Señor. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos surge la ley y los profetas. Porque si tú amas a tu prójimo, tú no lo vas a envidiar, tú no lo vas a robar, ¿cierto? Tú no vas a hablar mal de él, tú no le vas a tener envidia, ¿sí? Tú no le vas a hacer daño. Estamos entendiendo la magnitud del mensaje. Por eso es que es importante que nosotros nos sometamos a Dios. Y eso es cumplir sus mandamientos. Y Él dice, mantener en oración. Mantengamos en oración. Porque Él sabe que necesitamos. No es que Él necesite de nosotros necesitamos de Él. Amar a tu prójimo, que son los que están acá. Pues mi prójimo, primero es mi esposa, que es la primera cara que yo veo todas las mañanas cuando me levanto. Mis hijos, mi familia, esta familia de la fe, que son los que están creciendo conmigo. Hermanos, este estudio es mucho más largo, pero yo lo he dividido como en 2 o 3 partes, porque esta primera parte simplemente lo que nos muestra es, primero, cuál es nuestro estado antes de recibir a Jesús y cómo quedamos después de recibir a Jesús. Y la advertencia que hay para que nosotros nos mantengamos firmes y atentos ante las acechanzas de Dios, porque van a venir las acechanzas. Y para que vivamos siempre conforme a su agradable y perfecta voluntad. Amén. Bueno, hermano, bendiciones para todos. Amén.